Hola, soy Ruth Prieto, directora del Compositor Habla, y esto es Enclave Contemporáneo, nuestra iniciativa de debates, coloquios y entrevistas con los protagonistas de la actualidad musical. Un espacio para el encuentro, para el diálogo, para la reflexión y la confrontación de ideas, cada sábado a las 12 de la mañana. Hoy, sábado 17 de abril de 2021, hablando de arte sonoro, vamos a hablar con Miguel Álvarez Fernández, José Iges y Carmen Pardo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Buenos días. Buenos días, pues vamos a pasar a presentaros un poquito. Empezamos con Miguel Álvarez Fernández. Miguel es una de las voces más autorizadas del arte sonoro, se lo sabe todo porque tiene un perfil muy poliédrico, es compositor, es artista sonoro, es musicólogo, es un investigador y un pensador y yo diría también que un agitador cultural. Y además es una persona fundamental en la difusión del arte sonoro, ya que desde su tribuna del programa Art Sonora nos lleva hablando de artistas y de arte sonoro desde hace muchos años. Así que bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias también por las exageraciones que todos nuestros seguidores ahora mismo habrán fácilmente percibido. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que pienso yo de ti. Y decíamos que Miguel era una voz fundamental, pues yo de Pepe tengo que decir que es un histórico del arte contemporáneo, iba a decir, pero es verdad también, de la creación contemporánea sonora. Es una mente creativa, es una persona súper creativa. Lo que no se le ocurra a Pepe no se le ocurre a nadie. Y ha sido, como decimos en Madrid, pues el perejil de todas las salsas, porque ha estado en todo y se lo sabe todo. Y además sus obras se las han encargado y representado y programado en todas partes del mundo. Y además, bueno, pues es una persona no solamente muy respetada en el mundo del arte sonoro, sino es un poco, como digo yo, un imprescindible. Si uno quiere saber de arte sonoro, tiene que saber quién es Pepe Iges. Bienvenido, Pepe. Pues bien hallada y muchas gracias por esa presentación tan generosa. Y Carmen representa una parte importantísima del arte sonoro porque es profesora, es investigadora, es una estudiosa de cada uno de los pequeños detalles que conforman este universo de los artistas y del arte sonoro. Es también, además, la profesora de un máster de arte sonoro de la Universidad de Barcelona, probablemente el único máster de arte sonoro que hay en España. Ha hecho unas investigaciones interesantísimas en el IRCAM, por ejemplo, sobre espacios sonoros y sobre la voz de síntesis. Ha escrito, editado, traducido, investigado, reflexionado. Realmente tenemos aquí una de las mentes más privilegiadas del arte sonoro y yo no puedo estar en mejor compañía, ¿no? Muchísimas bienvenida. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias por esta presentación, lo de las mentes privilegiadas. Yo, en todo caso, me siento muy bien acompañada con Pepe, con Miguel y contigo. O sea que perfecto. Gracias. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que alguno por ahí pues dirá que es como una pregunta de primero de arte sonoro, pero ¿qué es el arte sonoro? Y yo os lo pregunto porque me sigo encontrando constantemente, y hablo no de alumnos de secundaria, hablo de compositores y de personas muy cultas también y de intérpretes que muchas veces... ¿Pero esto del arte sonoro, Ruth, qué es? Bueno, pues yo que hoy estoy también acompañada he dicho, bueno, es una pregunta que os tengo que preguntar y que además, o sea, me gustaría que me dierais vuestra opinión y vuestra respuesta personal. Empezamos contigo, Miguel. ¿Qué es el arte sonoro? Qué bien, empezamos fuerte, como se suele decir. Y claro, después de estas presentaciones y todas las expectativas que pueden haber generado, quizás una respuesta como la que me surge de verdad, de la manera más sincera, pues decepcione sobremanera. Soy consciente, pero no obstante, tengo que partir de ese reconocimiento.
no lo sabemos. Incluso podría decir no lo sé, eso desde luego con toda la modestia. Pero en lo de no lo sabemos, y aunque esto seguro que mis maestros aquí presentes también, Carmen y José, puedan matizarlo y seguro que enriquecer mucho más ahora mismo esa respuesta, pero hay algo también hasta político, ¿no? En ese no lo sabemos, incluso no lo podemos saber, y tiene que ver ciertamente con esa indefinición que, como bien apuntabas, Ruth, pues puede generar esa incertidumbre desde estudiantes de primaria, secundaria y todos los grados hasta doctorados y postdocs, en fin, y vemos que atraviesa incluso otros estratos intelectuales, pero es que es un estado de incertidumbre y es, ese cúmulo de distintas referencias bastante bastardas, cuanto menos híbridas, mostrencas en muchos casos, que han recalado bajo esa categoría que yo espero, de hecho, y siguiendo con esa militancia política a la que apuntaba, nunca lleguemos a clausurar en una definición, ¿no? Con aquello de definir, ¿no? De poner un fin, de poner un límite, ¿no? Más bien nos esforzamos algunos en mantener, ¿no? Esa vocación de apertura y de escucha. En última instancia es de lo que se trata. ¿Y tú, Pepe? No, vamos a ver. Yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha comentado Miguel. Me voy a mojar un poco más. Pero fíjate cómo me voy a mojar. Digo que perogrullo art, como diría, o perogrullo reflection, como diría Esther Ferrer, parafraseándola, que en realidad el arte sonoro se produce cuando el sonido se utiliza con criterio artístico. Eso es una cosa de perogrullo. Luego diré una cosa absolutamente personal, y que esto es una butad, pero que tiene su pelendengue. Le decía yo a un amigo que él y yo habíamos hecho con la música, cuando empezábamos con la música, a intentar componer algo, lo mismo que decía Jodorowsky que hacía con la santidad, con la búsqueda de la santidad. Jodorowsky dejó escrito que él, que no era santo, se acercaba a los santos para imitar su santidad y entonces imitándolas tratar de conseguir la santidad. Entonces a mí me pasó lo mismo con los músicos. Lo que pasa es que cuando quise imitar su capacidad musical, lo que me salió fue arte sonoro. Eso quizá explica un poco la situación de perplejidad que a mí a veces me ocurre cuando hay alguien que no entiende lo que es el arte sonoro. No lo entiende seguramente porque es que hay unas nuevas formas de escucha, unas nuevas figuras de artista que impulsan el nacimiento del arte sonoro y una necesidad también de su existencia. Si no percibes esa necesidad, partir del arte sonoro no importa, como para mí la danza, que no la entiendo. Es igual, uno no tiene por qué entender de todo ni tener sensibilidad para todo, ¿no comprendes? A mí no me gustan muchos platos de la cocina, pues muy bien, y otros me encantan. O sea, no hay que apabullarse, no hay que decir, es que esto no lo entiendo. Pues si no lo entiendes, cariño, alguna vez lo entenderás, y si no, pues no pasa nada. ¿Sí? Pero eso es una necesidad, y sobre todo es que yo creo que la escucha es muy importante. El fenómeno de la escucha es algo fundamental y es algo que quizá en la música hasta ahora, hasta el nacimiento del arte sonoro, era una problemática que quizá se daba por hecha, no se tenía tanto en cuenta como ahora. Y realmente cuando se habla de la oralidad y toda una serie de cuestiones, son temas que ahora están candentes y que los ha puesto en solfa precisamente ha sido el arte sonoro. Cuando se ha anunciado esa idea de arte sonoro, que efectivamente puede ser una idea utópica o una especie de cajón desastre, lo que queramos, pero es una necesidad. Y ha surgido por pura necesidad. ¿Y tú, Carmen, qué dirías de esta...? A ver, yo estoy muy de acuerdo también en las dos posiciones, porque sí que es cierto que por un lado hay la dificultad para definir arte sonoro, pero yo como Miguel, y bueno, es algo que siempre he dicho, incluso está escrito, o sea que me niego a definir porque creo que no toca definir y creo que una de las potencias fundamentales de esto que llamamos arte sonoro y de todas las propuestas que hay bajo este paraguas, no me atrevería ni a decir categoría, este paraguas, ¿no? Están en la vitalidad y es lo que todavía nos interroga y que por lo tanto creo que debe también, como decía Miguel, mantenerse abierto durante mucho tiempo. Por otra parte, también quiero recoger lo que ahora Pepe terminaba, que es fundamental también, la cuestión de la escucha y el hecho de que el arte sonoro es una necesidad.
el arte sonoro es una necesidad que va más allá de lo sonoro y que va más allá de la escucha. Es una necesidad de una sociedad determinada que en un momento artístico determinado plantea que, por un lado, la cuestión de que todo tiene que pasar por registros visuales y decibles que tienen que ver con unas formas de relacionarnos con el mundo, esto ya no nos interesa. Ese mundo ha quedado desencantado y a partir de ahí empezamos a ponerle oído al mundo, empezamos a buscar formas de relacionarnos con el medio que no son solamente las de la música, que también habían aparecido a veces de espaldas a ese medio. Y entonces hay aquí toda una mezcla de cuestiones sociales, políticas también, artísticas y de antropológicas, diría incluso, que hacen, me parece, que en el arte sonoro, pues claro, converjan problemáticas que difícilmente son definibles si queremos ser honestos, ¿no? Y entonces por esto creo que es muy importante que no sepamos encajar qué es esto del arte sonoro y que nos siga dando problemas. Pero, ¿qué ha sucedido? A mí me permites que haga una pregunta directamente a Carmen, porque ella ha hablado de definición e indefinición. Y yo recuerdo, Carmen, creo que es un tema que es pertinente ahora, que tú escribiste a petición nuestra para la exposición de arte sonoro en España, Escuchar con los ojos, de la Fundación Juan Mar del año 2016, un texto en donde te pedíamos que reflexionaras y diferenciaras el origen Klangkunst, que es el de los países germanos, Alemania sobre todo, y Sound Art, que es una cosa que viene de los anglosajones, sobre todo de Estados Unidos. Y efectivamente ahí tenemos unos orígenes diferentes, diferenciados, ¿no? Y son muy distintos. Y quizás sería bueno que nos explicaras un poco, porque tú eres experta en eso y has escrito sobre ello, que ahí sí hay una cierta definición e indefinición un poco más clara. O sea, quizá es menos claro el enunciado arte sonoro en castellano, probablemente. Sí, a ver, es menos claro el arte sonoro en castellano, pero, a ver, aún así, gracias Pepe, pero aún así podemos marcar dos líneas muy diferentes en lo que es la tradición germánica y lo que es la tradición anglosajona, en la manera en que esto se presenta, ¿no? Pero ambas dos son híbridas, eso sí, ambas dos son híbridas. Para decirlo ahora de manera muy rápida, yo al menos entre las diferencias que vi más importantes fue, por un lado, en el ámbito anglosajón pesa muchísimo, tanto a nivel de las prácticas como a nivel de las teorías que acompañan estas prácticas, una hibridación mucho más grande con los artistas que vienen del ámbito visual, con los artistas que en los años 50 y 60 fueron Vito Acconci, otros que vienen del ámbito visual y por primera vez... Robert Morris. Exactamente. Ejemplo, sí. Tenemos toda esta línea, toda esta tradición que hace que el planteamiento, tanto en la práctica como en la teoría, sea distinta. Mientras que en la práctica del ámbito germano, aquí hay muchas propuestas muy potentes que vienen del ámbito musical y que ha hecho que, por ejemplo, musicólogos se hayan acercado en el arte sonoro, mientras que en la tradición anglosajona han sido como más reacios a este acercamiento, o incluso pienso en un país como Francia, por ejemplo, que ha costado muchísimo también entrar. Pero yo quería preguntaros un poco, o sea, ¿qué ha sucedido como para que compositores, intérpretes y oyentes se pregunten a estas alturas de la película qué es el arte sonoro? O sea, ¿por qué esta especie como de espacio con la propia profesión? ¿Qué os parece? ¿Pepe? Bueno, no lo sé. Realmente es que es una pregunta que a mí no se me ha... A ver.
no, seguramente será tu experiencia, no es exactamente la mía. ¿Entiendes? Entonces a mí no se me ha dado ese asunto. Evidentemente el mundo de los intérpretes es un poco diferente, hay que decir, ¿eh? O sea, el intérprete musical tiene otro tipo de formación y otro tipo de intereses. Y esto, claro, también existe un problema ahí que me vais a dar la razón con toda seguridad, porque, por ejemplo, las escuelas de Bellas Artes, todo el mundo que está en una escuela de Bellas Artes es para intentar ser artista. Otra cosa es que lo acabe siendo o no. Luego a lo mejor se va al diseño o se va a montar una verdulería. Pero, sin embargo, en el mundo del conservatorio la cosa no funciona así. O sea, hay una minoría que se van a dedicar a la creación pura, o bueno, a hacer música de cine, que en todo caso también está cerca de esa historia, a crear de alguna manera música. Y sin embargo, una inmensa mayoría que van a dedicarse a la interpretación o a la docencia. Y eso, evidentemente, es un ámbito creativo, pero es de distinto grado que el de los artistas. Y aquí estamos hablando de la problemática de un arte que se hace con sonidos, pero que es arte. Es como cuando yo apelaba a una definición del arte radiofónico, que no es mía, por cierto, y que me parece que es de Dan Lander, que dice, arte radiofónico es arte hecho por artistas, ¿no? Entonces, claro, es que es fundamental tener la palabra artista en la cabeza, coño. O sea, es que esa es la cuestión. Radio, José, radio hecha por artistas. Radio hecha por artistas, quise decir, efectivamente. Y hay otra que decía, bueno, no me acuerdo de la otra, pero esta es perfectamente clara. No sé si queda claro lo que quiero decir. Es que hay que anteponer a esa perplejidad una cosa que es como que no se puede negar la mayor. O sea, es que lo primero es que hay que tener claro de que hay que tener unas expectativas, unos intereses artísticos para abordar el arte sonoro. O sea, eso está claro. Si no, pues es que estamos hablando de otra cosa. Sí, yo complementaría estas palabras de José, siempre lúcidas, con, eso es un matiz, casi un apósito, y es verdad que si lo analizamos, ¿no? El discurso predominante, hegemónico, me atrevo a decir, todavía hoy en los conservatorios, está muy marcado por la noción de oficio, ¿no? Es verdad que tiene que ver con la transmisión de unas técnicas. Claro, claro, nos lleva a un ámbito que, bueno, pues... es necesario, pero es necesario sobre todo para los intérpretes. Absolutamente sí, pero se proyecta, como no, en la composición, donde también hay una complejidad de técnicas, bueno, que exigen además una serie de años y demás. Claro, esto obedece también a unas coordenadas ideológicas, bueno, muy explicables y que, bueno, en fin, Carmen Pardo además ha radiografiado en sus textos, con lo que no tiene más sentido ahora abundar en ello, más que remitir a esos valiosos pasajes. Claro, el paradigma ideológico-estético del que surge el arte sonoro no tiene nada que ver con eso, ¿no? Efectivamente, ya surgía esa referencia a ese Nueva York, a esa escena neoyorquina de los años 60, alguien como Vito Acconci, pero si hacemos el trasvase a ese minimalismo, ese arte conceptual, ¿no? Que está flotando también, por supuesto, en el ámbito germánico y tal, en esas décadas, claro, parten de un desmontaje de esa noción de oficio con todo lo que implica, ¿verdad? Política, ideológicamente, insisto, ¿no? Ese conservadurismo, ¿no? Es verdad que hasta el propio nombre de los conservatorios ya nos podía dar alguna pista a ese respecto. Quizás eso, Ruth, explique por qué ahora, sí, con esa sensación un poco tardía, algunos colegas imbricados más bien en esa dinámica del oficio, de la técnica, que nos lleva al virtuosismo, claro, todo eso, pues bueno, se deslumbren, a veces se extrañen incluso frente a esto que desde cierto punto de vista es que abomina del oficio y de la técnica, ¿no? Más bien intenta, más básico, esas posibilidades de las que nos hablaba José Iges y sobre todo de la Carmen Pardo, que es la escucha. Algo tan frágil, ¿verdad? Que se puede ejercitar, qué duda cabe, pero que se lleva muy mal con los cánones académicos de todo tipo y con, en fin, experiencias como la vida, ¿no? Que fluyen y que son muy difíciles de atrapar y mucho menos de subsumir en una escritura, ¿no? También la preponderancia de la notación musical en Occidente, pues creo que ha esclerotizado buena parte del pensamiento musical. Para mí son algunas pistas estas que tienen que ver con esa tensión entre dos modos de entender la música, el sonido, la escucha y la vida. No sé si quieres añadir algo, Carmen. Sí, bueno, yo simplemente, nada, muy rápido, decir que, claro, lo que tocaba Pepe y ahora seguía Miguel, a ver, la historia del arte y la historia de la música no han corrido en paralelo.
Y esto es algo que a lo largo de los siglos hay que tener en cuenta. Quiero decir, la música era ciencia, y fue ciencia durante mucho tiempo, ¿no? Trivium, quadrivium, acordémonos. Y esto ha marcado la diferencia del oficio a la que estábamos aludiendo, ¿no? Quiero decir, el músico, por un lado era el teórico, pero el músico práctico era el que tenía que hacer la interpretación. Y el artista no era músico. El artista no es músico. Si nosotros vamos a ver las biografías de artista, empezamos en el Renacimiento con el arte visual y hasta Johann Sebastian Bach, pasado Johann Sebastian Bach, no tenemos la primera biografía de un músico. ¿Cuándo aparece la musicología y cuándo aparecen los estudios sobre el arte visual? Quiero decir, digamos, el no ir acompasado, ¿no? Lo que decía Cage, afortunadamente los músicos nos damos cuenta de todos los errores que han cometido antes en el arte visual y por eso pues podemos ganar, pues bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero esto hace que de alguna manera haya esta falta de entendimiento, porque como decía Pepe, es arte sonoro y el término arte es fundamental y el músico no siempre ha estado atento al arte de su tiempo. Eso es importante. Hay una cosa también que os quería preguntar, porque muchas veces, bueno, yo es que, claro, hay que decir, trabajo todo el rato con compositores, ¿no? Que me dicen aquello de, no, este no es un compositor, es un artista sonoro. O no, este no es un artista sonoro, es un compositor, porque pasa en los dos sentidos, ¿no? Y yo querría preguntaros, ¿hay fronteras? ¿Realmente es que hay fronteras, líneas rojas entre el arte sonoro, la composición, la creatividad sonora, musical? Empezamos contigo esta vez, Carmen. A ver, a mí me da la impresión que fronteras las hay cuando alguien las quiere poner. Yo no diría que hay fronteras. Yo diría que si tú por composición entiendes según qué teorías de la composición, harás fronteras, pero ya no solamente con el arte sonoro, las vas a hacer con Monteverdi. Quiero decir que la cosa no está situada, digamos, en el arte sonoro o la música. Creo que las fronteras están en nuestras cabezas y que, por lo tanto, si empezamos a escuchar y empezamos a ver que hay múltiples propuestas de organizaciones de lo sonoro y de lo sonoro con lo táctil y lo visual, las fronteras empiezan a desvanecerse. Sí. Vosotros, Miguel, Pepe, ¿qué pensáis? Yo tengo que decir una cosa. Estoy de acuerdo en lo que dice Carmen. Sin embargo, voy a ser un poco más malo, ¿no? Sí, es mi lado Escorpio, aunque soy Géminis, pero bueno, ese ascendente, ya se sabe. Y digo, lo que estaba yo pensando y estaba escribiendo así rapidito es que, claro, a la hora de los encargos y los premios seguramente sí que hay fronteras, porque, claro, pues es raro que aún, bueno, no se ha dado nunca en España que un artista sonoro le dé un premio nacional de música, por ejemplo, de composición. Y, por supuesto, también hay fronteras entre los compositores, cuidado, porque tampoco ha ocurrido que le hayan dado un premio nacional de música a un tipo que haga música electroacústica. O sea que ya empezamos a tener problemas. Es que estamos hablando del arte sonoro, queridos, pero los problemas están mucho antes. Decimos, es que tú solo te juntas con compositores. Yo me junto muchísimo con compositores y yo mismo hago a veces... ¡Compositor! Yo hago a veces obras que yo entiendo que son composiciones musicales y otras que son arte sonoro. Y tengo muy clara la diferencia cuando hago una con la otra. Pero eso es otro tema. Lo digo de resultas de lo que tú preguntabas. Pero el asunto es que previamente ya el problema de muchos de los que apelan a que esto no es música, esto no sé qué, ya tienen el problema desde hace muchos años con la música electroacústica. Así que empecemos a rasgarnos las vestiduras por ahí, con colegas tan ilustres, sin ir más lejos, como Eduardo Polonio. Clama al cielo que hasta ahora no le hayan dado el Premio Nacional de Música. Clama al cielo. Punto. Entonces, a partir de ahí ya apaga y vámonos, claro. ¿Y tú, Miguel, hablando de fronteras? Bueno, subrayo, además, en fin, lo pone
muy en bandeja ahora José Iges, que conoce también un texto que con motivo de sus 80 años, sus 80 primeros años, escribíamos hace poco sobre Eduardo Polonio, y que gracias al apoyo de esa discípula suya, que fue María de Alvear, otro personaje híbrido y en esa medida fantástico, ¿verdad? Inclasificable y más que fronterizo, pues se publicará próximamente, esperamos, y donde efectivamente se planteaba esa anomalía respecto de los premios nacionales de música y la ausencia de su concesión a alguien como Eduardo Polonio, o la ausencia de perfiles como el suyo en ámbitos como la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, ¿no? Una cosa que, claro, haciendo un eco muy claro de las palabras que pronunciaba antes Carmen Pardo, claro, si uno intenta cotejar el tipo de figuras, ¿no?, que en otras secciones, ¿no?, artes visuales, arquitectura, bueno, tenemos figuras, claro, tenemos ahí nombres, bueno, que vienen abogando por el, digamos, arte conceptual desde los años 70, ¿no?, teóricos que conocemos todos, y artistas que en su práctica han evolucionado y se han acompasado con el tiempo, mientras que, pues, en fin, podemos hacer una rápida memoria, o acaso no haga ni falta, de quienes representan hoy la música española en la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? No es la máxima vitalidad, ¿no?, ya siquiera en un sentido biológico me refiero, y no palpa esa actualidad, no va compasada, por usar la expresión tan afortunada que pronunciaba Carmen. Sí, eso sucede así. Se abre también ese margen que no hemos mencionado todavía, pero es el de la música experimental, ¿no? Tiene que ver con esa tradición también anglosajona de la experimental music en Estados Unidos, esa figura, claro, patriarcal, valga el término, ¿no?, de John Cage, que ha estudiado sobradamente Carmen Pardo y a quien le debemos, ¿no?, las mejores y más pioneras traducciones de sus textos y las, acaso, algunas de las reflexiones más profundas sobre su vida, obra, ¿no? Se nos junta todo, y como ahí, bueno, se cruzan, pero a su vez estallan, ¿no?, muchas líneas que tienen que ver efectivamente con lo musical, también con la música experimental y con la tradición de la música contemporánea, y, por supuesto, en un sentido casi inaugural, con el arte sonoro. Decías tú antes, Ruth, que te lo encuentras en los dos sentidos. A mí me gustaría pensar que no tanto en el segundo, ¿no? De verdad que en mi experiencia no, bueno, porque es que claro, volvemos, ¿no?, esa idea de los conservatorios y tal, claro, para bien o para mal, esto surge ya en plena posmodernidad, me refiero a esto del arte sonoro, con lo cual la idea de expedir títulos o certificados de usted es un artista sonoro y usted no, pues es que ni se dan ni se pueden tomar en serio, verdaderamente, ¿no? Todo esto, evidentemente, es perfectamente compatible con iniciativas tan loables y dignas de aplauso como ese máster en el que, pero claro, que para cualquiera que se interese por el currículum, ¿no?, ese máster del que forma parte, o de cuyo claustro forma parte Carmen Pardo, y que hemos presentado también en Ars Sonora ya hace años, desde luego, bueno, que se interese mínimamente y haga un repaso del currículum, verá que no se trata de poner la estampa ni el sello de que usted es un artista sonoro y ahora, como si de alguna manera parece que funciona para algunos con los conservatorios, ¿no? Esta cosa un poco medieval, por no decir pueblerina, ¿no?, de usted de quién es, ¿no? De su madre quién es, pues igual que pasa de manera muy anómala, ¿no?, en el ámbito musical, esas dinastías casi medievales, ¿no? Estudió con fulanito, estudió con no sé quién, tal, ¿no? Y los pianistas, ¿no? Hasta a ver si clavar la chincheta en Chopin o en Liszt o algo parecido. Eso que recuerda los linajes, ¿no?, del Señor de los Anillos, una cosa así. Y claro, eso no se da ni en poesía, ni en arte visual, ¿no?, ni en ninguna otra manifestación que haya ido un poco, por volver a usar la expresión, al compás del tiempo. Hablábamos antes un poco de las fronteras, pero a mí me gustaría también comentar qué puentes veis que existen en vuestra opinión, entre el arte sonoro y la improvisación, la música experimental que decías tú, Miguel, la performance, la experimentación, el propio laboratorio. Empezamos ahora contigo, Pepe. Bueno, vamos a ver, yo de la improvisación sé muy poco, no es un ámbito que me interese demasiado. Y en cuanto a la experimentación, por supuesto, sí, hablaba de improvisación. La experimentación, por supuesto, sí, pero es que naturalmente ha habido también un problema con el concepto de música experimental, y esto nos lleva a un asunto del que no quería dedicar nada de tiempo, y es el tema de las categorías, o sea, y de las etiquetas, fundamentalmente. Claro, yo tengo la impresión de que de pronto el término arte sonoro, desde hace un cierto tiempo, eso pasará, por supuesto, dentro de unos años, pues ha tenido un pedigrí, un maná, como diría Marcel Mauss,
que ha llevado a una serie de gente a decir, el arte sonoro. Y entonces toda una serie de gente que hace música experimental muy dignamente ha dicho que hace arte sonoro. Tampoco es eso confunde más que aclara, ¿no? Entonces eso habría que tenerlo claro, porque si tenemos música experimental por un lado y arte sonoro por otro, y en algunos casos son lo mismo, es que uno de los dos términos sobra, ¿no? Eso habría que tenerlo claro y habría que ser un poquito riguroso con esto, ¿no? Ahí evidentemente los musicólogos, pero también otros que trabajamos de otro ámbito, no necesariamente musicólogo, como musicológico, como yo, por ejemplo, como comisario de exposiciones de arte sonoro, que ya he hecho unas cuantas, tenemos también la obligación, quizás, de decir, hombre, o mujer, esto quizás no es así, esto va bien por acá, por esto y por esto. Tú puedes utilizar estrategias del arte sonoro y al finalmente estar haciendo música experimental, por ejemplo, se da, ¿no? Pero tú has hablado de otra cosa y es el arte sonoro, que es la performance, no sé qué, tal igual. Es verdad, se ha mencionado antes, no sé quién si Miguel, creo que ha sido Miguel, no Carmen, pero podría haberlo dicho yo también, que efectivamente el arte sonoro es una realidad híbrida. Es una realidad híbrida por una razón, y eso no se ha dado hasta ahora en otro tipo de disciplinas. No se ha dado en la música, por ejemplo. O sea, quizás sí se ha dado en algún arte visual. Por ejemplo, el videoarte probablemente se ha ido en ese tenor. ¿Cuál? El hecho de que es híbrido quiere decir que hay mucha gente de distintas disciplinas acercándose a hacer arte sonoro. Y cuando digo distintas disciplinas, digo un performer o una performer, por ejemplo, podemos hablar de Esther Ferrer, una compositora como María de Alvear, por seguir hablando de mujeres, una artista visual y conceptual como Concha Jerez, por seguir hablando de mujeres, o una persona que va entre el uno y lo otro, como por ejemplo Cristina Cubis. Solo hablo de mujeres en este caso, como ves. Entonces, pero cada una viene de un ámbito completamente diferente, por no hablar de gente que hace poesía sonora, como unas cuantas que conocemos, Amanda Stewart, entre otras, por seguir hablando de mujeres. Quiero decir, realmente es que, y cada cual, según el ámbito de disciplina de referencia del que viene, le da su propio vitola, su propio estilo y su propia movida. Es decir, de alguna manera, cada obra es un dispositivo que pone en cuestión la escucha, volvemos otra vez al tema, que traslada la acción del autor hacia el receptor y que problematiza la recepción y la capacidad comunicativa de la obra. Y todo esto ya estaba a lo mejor en la música, pero no de manera tan clara y tan descarnada como el arte sonoro. Esta es una cuestión real, y es una cuestión que se da, pero también esa realidad híbrida, que no se da en otros campos, que no se da en la música. O sea, no sé, pues el Festival de Otoño de París no le va a encargar una obra musical a un artista que no sea del campo musical y que esté suficientemente acreditado por un conservatorio que le haya dado el título, por poner un ejemplo. Sin embargo, eso no ocurre en el ámbito del arte sonoro, no ocurre en los festivales de arte sonoro. Quiero decir, Miguel lo sabe muy bien, por ejemplo, porque ha vivido en Berlín, que ha sido una meca sobre todo de la instalación sonora, ¿no? Y todo ese tipo de disciplinas, además distintas, la performance, la instalación sonora, la escultura sonora, la poesía sonora, el radioarte, no sé, hasta ciertas formas de audiovisuales, de vídeo, de multicanales, monocanales, yo qué sé. O sea, la discusión sobre el espacio en relación, por ejemplo, con el trabajo multicanal y multifocal en el espacio. Todo eso son problemáticas del arte sonoro. O sea, algunas han sido heredadas, por supuesto, de la música electroacústica, pero es que, y de la música acusmática, que es muy a la francesa, como sabes. Pero todo eso está ahí, es que no se puede negar, es que no se puede olvidar tampoco, es que estamos en 2021 y esas cosas han pasado hace 70 años. Entonces, por favor, o sea, como decía mi amigo Javier Madrolo, es que no me estudian. Es que no me estudian. Javier. Que estudien un poco, leñe. Claro. A ver, si en internet ahora hay de todo, pues que lo miren, por favor, si es que es muy fácil. Y que saquen sus propias conclusiones, que es a lo que tienen derecho. ¿Y vosotros, Miguel, Carmen, de este tema, qué os parece? Bueno, yo ahí sí se da siempre teñida de admiración y por supuesto de cariño, pero hay, ¿no?, una diferencia, ¿no?, con este punto de vista que ahora planteaba José Iges. Insisto, más bien es lo que intentaba antes, ¿no?, que también en concordancia con la primera de mis intervenciones aquí, ¿no?, esa indefinición, ¿no?, esa precariedad incluso epistemológica, ¿no?, de no saber muy bien de qué trata todo esto, pues impide eso, pedirle el pasaporte, ¿verdad?, o el DNI, y la verdad es que mi experiencia es esa, ¿no?, que bueno, y además, pues que todos son bienvenidos, ¿no?, me refiero, también los que vienen desde luego de la música y de la música contemporánea, ¿no? Claro.
Y entonces, claro, ¿no? A la hora de trazar esas fronteras, ¿no? que se desvanecen, como decía antes Carmen Pardo, no me siento yo capaz. Y más bien sí que podemos eso, ¿no? Estilos, ¿no? O la importancia de la escucha, ¿no? Pero claro, si nos vamos ya a los géneros, ¿no? La instalación sonora, la poesía sonora, bueno, no sé, creo que una escucha renovada como la que puede proponer y propone constantemente autocrítica el arte sonoro se puede aplicar, pero vamos, no ya al Monteverdi que antes se citaba por ahí, sino a la Escuela de Notre Dame, donde pues quizás pensar eso como verdaderas performances, ¿no? O instalaciones sonoras en cuanto toman conciencia plena del espacio sea una perspectiva muy enriquecedora. El discurso, la evolución de la música, ciertas tradiciones musicales ha omitido eso. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer, digamos? Pero es verdad que el arte sonoro sí que las incorpora, ¿no? Y puede aprender tanto de esa tradición musical en Occidente o en cualquier otro lugar del mundo, y de nuevo la conexión de Cage con el pensamiento oriental pues es clave en este sentido, pero es que también de la poesía, de la arquitectura, de la gastronomía, ¿verdad? De las setas, de la micología, ¿no? Como el propio Cage también nos enseñaba, ¿no? Esa apertura y esa adisciplinariedad, ¿no? Que es también una de las invitaciones, más que desafíos, que nos ofrece el arte sonoro. ¿Y tú, Carmen, quieres añadir algo? A ver, es que a mí me produce, digamos, tener que volver a plantear cuestiones de estas categoriales o diferencias o tensiones dentro del ámbito sonoro entre música, arte sonoro y demás, es que me parece que es decimonónico, por favor. Hablamos más bien de puentes, es decir, ¿cuáles los puentes? Precisamente en contraposición a lo que habíamos... Pero es que los puentes suponen que hay algo que está muy separado y que hay que saltar. Y yo creo que no es el caso. Creo que desde la escucha estamos hablando de sonido y que desde la escucha el sonido tampoco es algo que sea un objeto en sí, sino que a veces puedes trabajarlo como objeto en sí, otras veces lo puedes trabajar como objeto relacional, otras veces lo puedes trabajar simplemente como energía que te atraviesa. Quiero decir que plantear las cosas como si fueran monolitos en los que tenemos puentes para atravesar implica que somos monolitos y no lo somos una mezcla, tanto en el arte sonoro como en nuestras maneras de hacer. Antes Pepe hacía la referencia a que él a veces hace un trabajo que él entiende como composición y en otros casos entiende que hace un dispositivo de arte sonoro. Pues claro que sí, y es que esto se da, y en la misma, digamos, ámbito de la llamada composición musical, como antes decíais, hay muchas líneas también. Entonces, es una cuestión de poder y de legitimación, y entonces colocarme ahí yo no me siento cómoda, porque creo que volvemos a discursos que para mí, pues no sé, me dejan allá donde estamos. No, prefiero avanzar. Hablando a veces con artistas sonoros y por ese punto de partida, ¿no? Esa semillita que da el origen de algo, ¿no? Muchos coinciden como punto de partida en la escucha, en la reflexión, en algo que es una cosa muy pequeña pero que desencadena todo un discurso. Para vosotros, ¿cuál sería vuestro punto de partida cuando os acercáis a una obra como creadores o como estudiosos? Empezamos contigo ahora, Carmen. A ver, yo creo que eso depende de la obra. Depende de la obra. Yo, en mi caso, por ejemplo, para mí la escucha es fundamental, ¿no? Porque la escucha, de alguna manera, creo que es una de las líneas importantísimas en todo el cambio de planteamientos, ya desde mediados del siglo XX o antes, si vamos a futurismo y demás. Pero al margen de eso, a mí lo que me interesa es que
las obras, muchas veces las propuestas o los procesos, porque no siempre son obras cerradas, pueden ser procesos, te obligan también a modificar tu lugar y te obligan también a utilizar estrategias de comprensión o simplemente de que te lleguen y de que tú puedas transmitir también, que te desmontan el lugar en el que estás. Entonces, para mí eso es lo importante, al margen de que yo, digamos, para mí la escucha, que no es una cuestión evidentemente, y supongo que para ellos tampoco, de los oídos, sino que es algo mucho más complejo, porque escuchar tiene que ver con la capacidad de nuestro propio vocabulario, con nuestra piel, con cómo nos sintamos en cada momento, quiero decir, es complejo. Pero más allá de eso, me parece que lo importante es tener la capacidad para no articular discursos previos, sino para moverte continuamente en función de las propuestas que haya. Para mí sería eso. ¿Y vosotros, Miguel, Pepe? Sí, vamos, difícil atender a esta cuestión que nos lanzas sin citar cosas que hemos aprendido de esa maestra que es Carmen Pardo y que acaba de exponerlo muy bien, ¿no? Pero incluso en tu propia pregunta sí que estaba, ¿no? La escucha, ¿no? La reflexión sí que es importante y creo que una consecuencia de esto mismo que acaba de mencionar tan claramente Carmen, bueno, este estar en la escucha que nos hace también, por un lado, ser un poco como animales, ¿no? Que tenemos que reaccionar, ¿eh? No nos vale mucho la preparación y sobre todo si es de índole académica, ¿no? Porque hay que reaccionar y a lo mejor eso, la obra, el proceso, ese input viene de un sitio imprevisto y hay que desarrollar nuevas metodologías o cosas que se parezcan a metodologías muy, muy ad hoc, ¿no? Es paradójico que todo esto, y antes nos hemos referido al trivium y al quadrivium, sí que ha generado, en mi opinión, y esto es algo destacable, particularmente en un contexto como este que has propiciado, Ruth, y que aprovecho desde luego para agradecerte, ¿no? Que claro, yo me veo rodeado de dos grandes pensadores, amén de muchas más otras cosas en el arte sonoro. Y es verdad que, si por un lado hablaba de esa reacción casi animal, ¿no? Carmen Pardo en la escucha obliqua nos ha hablado de la imbecilidad animal, ¿no? Evocando a Deleuze, ¿no? Hablando de grandes pensadores del siglo XX, pero es que quizás por compensación ha desarrollado este ámbito del arte sonoro un caudal de pensamiento, de reflexiones, ¿no? De publicaciones, etcétera, que también, ¿no? Ha desbordado los cauces de lo musical, ¿no? En el ámbito de nuestra lengua, pues desgraciadamente es muy evidente, ¿no? No hay tanta bibliografía, ¿no? No está generando la música contemporánea demasiado pensamiento, es la impresión que algunos tenemos, ¿no? Y desde luego, si lo comparamos con lo que, bueno, pues otras generaciones, pues esos grandes maestros del siglo XX, claro, los volúmenes de Stockhausen o los escritos de Luigi Nono, no hablemos de Boulez, pues bueno, no han encontrado, ¿no? Demasiada ¿no? trascendencia, y ya digo, en el ámbito hispano esto es verdaderamente palmario, yo creo que triste. En contraposición, pues esto ha suscitado, sí, es verdad que esa proximidad con el arte conceptual, ¿no? Ya desde sus orígenes, ¿no? Incluso ese arte sonoro no coclear, ¿verdad? En eco a Duchamp y el arte no retiniano, pues nos hace pensar como otra forma de escucha y de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Entonces sí que me parece esa otra de las claves, ¿no? En conexión con lo que apuntaba Carmen Pardo. ¿Y tú, Pepe, quieres comentar algo? Es complicado porque realmente sigo pensando en algo que yo ya dije, y es que cada obra de arte sonoro realmente se comporta como un dispositivo, ¿no? que pone en cuestión toda una serie de cuestiones y sobre todo pone en cuestión la escucha. Pero claro, la escucha no es simplemente un fenómeno acústico per se, sino que incorpora al sujeto que escucha, al sujeto psicológico y social. Y entonces Miguel me ha definido generosamente, excesivamente generoso como pensador, y no, yo soy intuidor. Y luego a lo mejor pienso, y yo soy un gran intuidor, y eso, mi fuerte en mí es intuir. Entonces, esa es una cosa que viene muy bien para enfrentarse ante el fenómeno musical y sonoro. Pues tienes que estar poroso, tienes que tener los poros abiertos. Y estábamos hablando antes de lo no coclear, y estábamos hablando de esa percepción y esa apertura al mundo de la que se ha apelado antes
para romper barreras y categorías. Y evidentemente, para eso hay que ser poroso. O sea, y yo creo que una de las cosas que nos enseña el arte sonoro, o que debería enseñarnos, es a ser porosos. Yo quería hablaros también un poco del público. El público general, ¿está acostumbrado al arte sonoro? ¿Hay que hacer todavía mucha pedagogía? ¿O el arte sonoro tiene su público y no se mueve de ahí? ¿A vosotros qué os parece? Empezamos ahora contigo, Miguel. Qué bonito, ¿no? Porque justo ahora hablaba José Iges de esa dimensión sociológica, ¿no? Que a algunos tanto nos fascina y apasiona. Claro, en perfecta coherencia con lo que veníamos diciendo, claro, si no tenemos claro qué puede ser o qué pueda llegar a ser arte sonoro, malamente, ¿no? Podremos convenir en que existe un público para algo semejante. Y de nuevo, esto más que como una desgracia, lo celebramos como una cuestión bien feliz, ¿no? Porque, bueno, pues se inmiscuye, ¿no? Se filtra, se cuela el arte sonoro, normalmente más bien en centros de arte contemporáneo, o museos o sitios del estilo, ¿no? Es verdad, lo que le ha acontecido este año en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues en el Reina Sofía ha sido bastante particular, digamos, pero bueno, no deja de ser, de nuevo, otro eco, ¿verdad? Otra reverberación de cosas. Se ha referido el propio José Iges a la fantástica exposición que comisarió hace unos pocos años en la Fundación Juan Marc, ¿no? Otras sí, e incluso, en fin, hasta en auditorios hemos conseguido, valga la ironía, no colar algunas propuestas más bien incardinadas en la procedencia. Pero es que igualmente, en fin, solo hace falta ver nuestras tradiciones y nuestras genealogías, el arte público ha sido fundamental, ¿no? Claro, aprovechar, de nuevo, ¿no? Aquí se manifiestan, ¿no? Esos espacios y esos públicos no cualificados, ¿no? Eso sería, ¿no? Lo no cualificado, que tiene mucho que ver con lo no definible, sí que igual también no lo hemos mencionado hasta ahora, pero esa permeabilidad con distintas formas de músicas populares, de pop, de rock, ¿no? Claro, frente a otras manifestaciones que, en contraste con lo que apuntaba Carmen Pardo, se han dedicado a establecer muros cada vez más altos, ¿no? Y esas distinciones, ¿no? Más de corte bourdiano, ¿no? De Pierre Bourdieu, para que no nos mezclen y no nos confundan con estos señores, pues claro, desde el arte sonoro más bien se han agradecido, ¿no? Esas contaminaciones también, y por eso llegan, claro, muchos músicos y en esa medida también públicos procedentes de esos ámbitos que no tienen ningún problema, por supuesto, en sumergirse en instalaciones sonoras. Claro, figuras como Brian Eno, por ejemplo, pues han sido cruciales, ¿no? En ese sentido, desde un punto de vista histórico, ¿no? Y claro, pues han trasvasado públicos y nos han enriquecido a todos, ¿no? Eso es también otra de las perspectivas valiosas que nosotros celebramos, ¿sí? ¿Y vosotros, Pepe, Carmen, qué Yo, de todas maneras, perdona, pero me gustaría insistir. Voy a dar la palabra a dos personas que han escrito sobre temas de los que nos ocupan, dos autores más jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Uno es nuestro queridísimo Juan Gil López, que en su tesis, una tesis relativa al tema del concepto de oralidad, por ejemplo, él alude precisamente, estoy leyendo en este momento esto que él señala, esa idea de la escucha condicionada, individual, colectiva, dice la escucha mediada por lo histórico, por lo político, la escucha subjetiva. Y por otro lado, la propia persona que cita esto, que es Menes Abasta, una teórica argentina y artista sonora, que joven también como él, que ha tratado una tesis sobre el tema, que ha sido publicada, por cierto, una selección de aquello por Ponticello, hace no mucho, pues señala, dicen, cada sujeto o grupo social organiza y categoriza su percepción de la dimensión sonora, término fundamental, que por cierto yo utilicé para el título de una exposición que yo comisarié en 2007. Dice, categoriza su percepción de la dimensión sonora en relación al sistema de valores con el que se relaciona con el mundo. Es decir, que está claro que nosotros tenemos ahí una situación en donde el arte sonoro es una herramienta que viene de nuestro conocimiento del mundo y que se enriquece con eso y que lo condiciona. Entonces, no es una cosa para nada baladí, como no lo fue el surgimiento de la perspectiva, que cambió la visión del mundo. O por ejemplo, el surgimiento del impresionismo, que evidentemente cambió también una manera de ver el mundo y el paisaje, y por supuesto los paisajistas holandeses y mucho antes otros. Entonces,
realmente, y el propio concepto de paisaje viene de los artistas que han trabajado esa realidad desde la pintura, es decir, como categoría estética, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas que nos están modificando nuestra auralidad, nuestro sentido del mundo, o sea, nos están modificando el mundo. Es muy importante, por tanto, el arte sonoro, como lo es también, por ejemplo, el nacimiento de sonidos electrónicos con la electroacústica, porque son realidades que no existían antes y que nos están dando otro tipo de posibilidades. No hay que estar cerrados a ello, al contrario, son nuestro tiempo. Pero ¿no pensáis que a veces hay una actitud un poco paternalista de decir, no, esto es demasiado elevado para el público, esto no se lo vamos a enseñar? Porque yo veo aquí, por ejemplo, en Bélgica, festivales de arte sonoro y va todo tipo de gente, ¿eh? Claro. Yo no veo gente especial con una... Y en todas partes, aquí en también. En todas partes va todo tipo de gente. Que aquí, claro que sí. Yo es que no le veo el problema, quiero decir. No. El arte sonoro tiene esta dimensión social y política que es fundamental, que ahora se estaba también apuntando, y por lo tanto pensar que tiene un público como si fuera, digamos, un público de acólitos que vienen de ámbitos artísticos de élite, me parece que no encajaría, como ya se ha dicho aquí, y Miguel también apuntaba al principio, con la propia propuesta del arte sonoro. Por lo tanto, si en el arte sonoro hay esta diversidad y recoge tantísimos elementos, es normal que haya todo tipo de público. Y que si hay que hacer un poco de didáctica tampoco pasa nada, ¿no, chicos? ¿Qué os parece a vosotros? Lo estamos intentando. Sí, pero justo es verdad que sin un paternalismo es curioso, hay esa intervención anterior de Carmen Pardo, que con esa cordialidad y sonrisa característica y casi que ajena nos reconduce y nos advierte, pues claro, habría que preguntarse, ¿no? De dónde surgen esas cuestiones, ¿no? Había que deconstruir en ese sentido, ¿no? Igual que esos puentes que hablamos antes, pues también, ¿no? La presunción de que hay unos públicos, claro, es verdad que esto evoca, voy a ser yo quien lo diga en voz alta, pues algunos, ¿no? Prejuicios bastante consolidados desde el ámbito de la música contemporánea, ¿no? Donde, es verdad, y de ahí venimos, pues me atrevo a decir, los tres que estamos aquí convocados, por no referirnos a ti también, Ruth, quiero decir que hemos, digamos, en las condiciones socioculturales de España, sí, y se desempeña como profesora, nada menos Carmen, y esto solo hace más que magnificar nuestra admiración por ella, en el ámbito de la musicología, sí, entonces, en fin, no sé si hay que explicar mucho más al respecto, ¿no? Dentro del escaso acomodo institucional y también académico que ha propiciado España a estas manifestaciones que ya tienen sus décadas, como nos recordaba José Iges, pues bueno, ahí estamos siempre contaminando otros espacios. Pero es verdad que esa cuestión, esa frase, ¿no? De usted de música no entiende, ¿no? Que ha caracterizado desde mi punto de vista el discurso de algunas de las figuras presuntamente señeras de la música contemporánea en España, algunos ya nonagenarios, pues claro, son los que propician que todavía hoy nos hagamos esas preguntas, porque es que se ha expulsado a la gente. Ahí sí que se ha hecho más bien lo contrario de la didáctica, ¿no? Entonces, claro, si por didáctica entendemos una mera invitación a compartir y a disfrutar y a horizontalizarnos y a decir si es que yo no sé mucho más que usted, por mucho que uno haya leído y tal, es que la escucha nos desnuda, nos confronta, lo ha expresado antes muy bien Carmen Pardo, y es que pues, podemos tener las páginas escritas que tengamos sobre Cage o sobre no sé cuánto, pero eso no se equipara. Entonces, eso que es provocadoramente democrático, porque es que al final nos desarma, y la actitud es esa, la que preconiza el arte sonoro, es desnudarse con total sinceridad y decir, no tengo capacidad, no tengo categorías, como antes decía, ¿no? La propia idea de categoría se nos deshace para asumir esto, para que nos atraviese. Y claro, eso, si uno supera ese pequeño salto y el vértigo que acompasa, vamos a decirlo todo, pues claro, confraterniza de manera muy profunda, sin perjuicio del lugar de procedencia de aquel que nos rodea, ¿no? Y claro, pues esto ha propiciado esa difusión y esa hasta popularidad en los últimos tiempos.
muchos confiamos en que sea algo bastante más que una moda. Eso es un poco lo que estamos esperando con curiosidad para ver, ¿no? Si esa, en fin, tendencia, ¿no? En museos, en centros de arte contemporáneo, etcétera, ¿no? En revistas y esa extraña popularidad, pues bueno, perdura el tiempo. ¿Cuánto queda? Extraña popularidad, me encanta. Extraña, sí. En fin, ¿no? Que nosotros sabemos. ¿Y la situación académica? O sea, ¿cómo está la situación académica del arte sonoro? ¿Hay escuelas, conservatorios? ¿Siguen los conservatorios siendo tan refractarios contra el arte sonoro? ¿Vosotros cómo veis la situación académica del arte sonoro? ¿Alguien quiere estudiar? ¿Dónde va? Empezamos contigo, Carmen, que esto te toca un poco más de lleno. A ver, la situación académica del arte sonoro. Normalmente el arte sonoro se emplaza en las facultades de Bellas Artes. Creo que no hace falta decir mucho más. Sí, claro. Entonces, a nivel de conservatorios hay mucho por hacer, pero no solamente en el arte sonoro. Hay mucho por hacer en la música experimental, hay mucho por hacer de Debussy en adelante, lamentablemente. Lo cual no quiere decir que hay muchos colegas en los conservatorios trabajando maravillosamente y luchando muchísimo para que sus estudiantes no se queden en las puertas del siglo XX. Hay mucha gente y cada vez más, pero hay mucho trabajo por hacer. Porque todos sabemos, quiero decir, parte de los, si no todos, hemos estudiado en un conservatorio y a mí me consta que todavía hoy en la actualidad, y me pasa, a adolescentes que están estudiando les dicen esto no es música. Y no solamente con el arte sonoro, sino con las figuras emblemáticas del siglo XX. Entonces, el problema no es el arte sonoro. El problema viene, como decían antes, de muy atrás, ¿no? Claro, ahí está la fractura. Exactamente, es no querer escuchar, es negarte a escuchar. Sí. Y si como músico te niegas a escuchar, hay un problema serio. No, pero fíjate, Carmen, y todos, yo estoy recordando ahora, y que me da la risa, pues siempre me da la risa esto. Una amiga nuestra que su marido fue decano de la Facultad de Bellas Artes de Granada y tal y cual. Esto os va a dar una idea de cómo ciertas cosas son ridículas planteadas en el ámbito de las Facultades de Bellas Artes y de las artes visuales, y sin embargo la música son naturales. O sea, el único catedrático que tenían hace tiempo en Granada decía, en la Facultad de Bellas Artes, decía que es que para valorar y para estudiar el arte había que tener una cierta perspectiva, y que menos de 250 años, es decir, Goya, para valorar un arte y para estudiarlo, que era demasiado expuesto. Palabra preciosa. Entonces, eso es lo que está pasando en los conservatorios. Eso. Fíjate que eso no llama la atención como barbaridad. Si eso se planteara en un conservatorio, eso de demasiado expuesto, y sin embargo, en una facultad de Bellas Artes directamente mueve a la risa y al ridículo. Esa es la diferencia. Esa es. Sí, hay que poner esto, por decirlo en términos positivos, cómo efectivamente hay hasta un hábito, me atrevo a decir, claro, en la tradición del arte contemporáneo, pues donde se han integrado desde los años 60 pues manifestaciones tales como la performance, ¿no? El arte conceptual, el videoarte. Claro, todo esto ha sido mucho más permeable y están más abiertos, digamos, a la crítica y a cuestionar qué pueda ser el arte. En este sentido, es verdad que ese adjetivo monolítico que antes pronunciaba Carmen Pardo, pues se aplica más bien a los conservatorios, ¿no? Que son bastante inmunes, digamos, por usar una palabra de nuestro tiempo, a cualquier fenómeno, digamos, de la contemporaneidad, pero vamos, en el sentido histórico de las últimas décadas, ¿no? Es por eso por lo que nos hemos encontrado muchas veces muy cómodos, ¿no? Y seguramente que hemos participado, claro, en más tribunales de tesis y demás en el ámbito de las facultades de Bellas Artes que en otros, ¿verdad? O ahí donde se trabaja. Bueno,
en fin, existen, pero también eso, desde la arquitectura, desde otros ámbitos, es ese carácter transversal, ¿no? Dicho lo cual, yo, justo estos días terminaba, y no quiero dejar de mencionarlo porque ha sido muy emocionante, también con esta dimensión, digamos, telemática, pero bueno, pues un curso para los profesores del Conservatorio de Segovia, donde pues ponían muy en cuestión sus propias prácticas, la relación con el instrumento, su rol como intérpretes. Ha sido muy emocionante para mí y yo siempre atiendo, de mil amores, lo tengo que decir, está en mi infancia, en mi adolescencia y mis cariños y mis afectos en los conservatorios, y donde hay un potencial tremendo, ¿no? Y a veces no acompañan, ¿no?, las estructuras administrativas ni los hábitos, ¿no?, las costumbres, esa moral, ¿no?, que viene de ahí, mores de costumbres, esa moral auditiva es la que limita un pensamiento que a nivel individual, antes lo ha señalado Carmen Pardo también, pues va mucho más allá de lo que pasa en términos generales en los conservatorios, particularmente en España. Yo estaba pensando estos días al pensar un poco qué preguntaros en una iniciativa pionera de hace un potorrón de años del grupo ZAG, que realmente luego decías, bueno, era un grupo de creativos, pero siempre me ha llamado la atención este maridaje que siempre hay entre el arte sonoro y las artes plásticas, las artes visuales. ¿Por qué se llevan tan bien? Vamos a ver, porque ahí sí que no hay ningún problema, ahí desaparecen todos los problemas, todo se entiende perfectamente bien. Empezamos contigo, Pepe. Vamos a ver, yo quisiera aclarar una cosa, porque hay que ser claros para que no haya confusiones, hay que ser claros con la historia, ¿no? Tú has hablado de arte sonoro en relación con ZAG, y no se puede hablar en sentido estricto de arte sonoro ni con ZAG ni con Fluxus, aunque evidentemente son pioneros en ese tipo de tendencias, pero ellos no consideraban que estaban haciendo arte sonoro. No, por eso es que eran un grupo de creativos. No, consideraban que estaban haciendo música. Concretamente el origen de Juan Hidalgo es el compositor español más internacional en los años 50, o sea, el de música contemporánea se entiende, ahí está, no lo invento yo. El primero que estrena en Darmstadt, Ukanga, en fin. El Etude de Stage en el GRM de París, bueno, en fin, el año 61. Es decir, que nos conocemos la historia de la música española también, no solamente nos dedicamos al arte sonoro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, y se lo he oído decir a Juan, personalmente, que ellos lo que hacían, tanto él como Walter Marchetti, era poner en práctica un tipo de teatro musical, que habían, de alguna manera, bebido con Cage, pero que él no había nunca desarrollado. Entonces, eso mismo se puede decir también de mucha otra gente que, sin ser músicos, trabajaban con Cage haciendo, en los famosos cursos estos que hizo en Estados Unidos en los años en los 50, finales de los 40 y tal y cual, pues con gente, donde salieron toda esta gente de Fluxus, o sea, pues Alan Capro, y yo qué sé, y por supuesto George Brecht y toda esta gente que no eran músicos, otros sí lo eran, como Philip Cornell, por ejemplo, y muy bueno, pero estos que no eran, y a la gente se le permitía hacer partituras, por así decir, de ahí salen las partituras eventos, o sea, claramente que son realmente sorprendentes y muy enriquecedoras para el mundo, no solo de la música, sino también de la acción, de la performance, de todo tipo de cosas. Pero es que todo ese tipo de cuestiones surgen de una apertura a otras realidades en las cuales no se ponen puertas al campo, sino al contrario, se abren. Esa es la cuestión. Y eso viene de Cage, por ejemplo, entre otros. Él es padrecito de ambas cosas. Pero es que, por eso digo que... Y luego Fluxus dice que hace música porque es la música posterior a la música contemporánea de la escuela europea, ¿no?, de los 50. Decían ellos cuando hacían los festivales en Wiesbaden, ¿no? O sea, lo decía Fostel y lo decía Ben Patterson y lo decía Nanjun Paik, por ejemplo. O sea, lo decían, ¿no? Bueno, pero hay que tomarlo con pinzas. También hacían de alguna manera arte sonoro, o por lo menos abrían la puerta a otro tipo de cosas que establecían una comunicatividad, unos vasos comunicantes, ¿no?, entre unas cosas y otras. Y claro, pues, ¿qué venían de la música? ¿Venían del arte visual? Yo no sé si George Brecht venía del arte visual, venía más bien de cosas literarias, y él era químico de profesión. Y no sé, y
y Ben Patterson sí, él era contrabajista, fue de varias orquestas, era un muy buen músico, y Philip Cornell lo mismo, pero había de todo. O sea, entonces, claro, es que ahí se empiezan a hibridar las cosas, ¿no? O sea, Fluxus es el primer gran hibridador, bueno, por supuesto, después de las primeras vanguardias históricas, ¿no? ¿Y vosotros? Ellos las releen, ¿no? Pero bueno, es así. De ahí venimos. Sí, ahí yo detecto de todos modos, claro, en esto que comentas, dice, claro, eran músicos, ¿no? Se presentaban... No, algunos claro, sí, otros no. Algunos sí, otros sí, no. no, efectivamente, pero vamos, creo que la forma más productiva de entender hoy las aportaciones de Fluxus, como de hecho de Zag, pues es ciertamente desde lo que ha devenido el arte sonoro, ¿no? Es post facto, si se quiere, igual que los recitales de Hugo Ball, ya que nos referíamos, pues claro, son performance y son manifestaciones de arte sonoro, mucho que él no usase esa categoría. Si somos mínimamente coherentes con ese giro copernicano que nunca terminaremos de agradecerle suficientemente a Cage, ¿no? Que traslada desde el compositor al oyente, ¿no? La responsabilidad estética y ética, ¿no? En la valoración de aquello que se le ofrece, no es tan relevante, ¿verdad? Pues cómo se defina, ¿no? Y que tenga en su tarjeta de visita uno u otro artista, ¿no? Digamos, no el desafío, insisto, que suena como muy amenazante, ¿no? La invitación del arte sonoro es a escuchar con otros oídos, pues sí, la poesía, pero también la poesía del Renacimiento y juglareta, y desde luego, entonces, sí, y vamos, por lo demás, y como bien apuntabas, o dejabas de apuntar intencionadamente, ¿no? Ese compositor que es Juan Hidalgo y que estrena antes que nadie en Darmstadt ese Ukanga, o que es el primero en realizar una pieza de música concreta, pues termina encontrando un acomodo institucional en un contexto como el español en el ámbito de las artes visuales, hasta el punto de recibir no tanto un premio nacional de música, ignominia que nos acompañará durante décadas o siglos, pero sí uno de artes plásticas, ¿no? Al pionero de la música contemporánea en España, caramba, sí, sí. Bueno, esas son las anomalías y más que hibridaciones, por ser más incorrecto de lo que tú mismo apuntabas. Me interesa mucho saber lo que Carmen Pardo, que además comisarió la parte musical de, en fin, encuentros de Pamplona y demás. Claro. Esto. A ver, bueno, es que ya... A ver. Lo habéis... Mucho, nos queremos mucho y son lo habéis dicho muy claramente. Quiero decir, evidentemente, Zag hacía música y tenía muy claro que hacía música, y de hecho también se ha mencionado, ¿no? El hecho de que cuando ellos hacen las propuestas, los guiones de lo que llamábamos las performances se llamaban partituras. No podemos olvidar esto, que durante todos los años 60 la mayoría de artistas, no solamente Zag, sino Fluxus y otros, llamaban partitura. Por lo tanto, el origen de ello está bien claro, pero ¿de qué música hablamos? De una música que ha estallado, de una música que es abierta. Por eso yo antes decía, por favor, no sigamos con planteamientos decimonónicos, que es que llevamos, a ver, con Zag tenemos la primera propuesta en el año 64, que es un traslado y que acaba después con un concierto, por favor, pero son las dos cosas juntas. Si todavía no hemos podido tragar eso, y parece que no, porque como ahora recordaba también Miguel, Juan Hidalgo se le dio el Premio Nacional de Bellas Artes, y en este país no se le suele recordar por haber sido el primero en presentar estas piezas que a nivel internacional, por favor, en otros países lo hubieran puesto en un pedestal, sí, y aquí es casi como de vergüenza. Entonces, aquí, como se decía bien claramente, tenemos una anomalía que hay que tratar, y es una anomalía que nos viene de lejos, nos viene desde hace mucho tiempo. Y entonces... Es verdad que aquí, por ejemplo, no siempre se... Cuando hablas de arte sonoro, a todo el mundo le parece como una denominación muy española, me dicen a veces. Es decir, aquí, no, esto es composición, luego que vayas por aquí o que vayas para allá es otro tema. Yo quería preguntaros, ¿esta etiqueta de arte sonoro ha sido una ayuda o ha sido a veces un problema? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, pero yo me centro en lo que tú decías de si arte sonoro era un término español.
O sea, por ejemplo, la experiencia mía en países latinoamericanos es que está muy vivo el interés por el arte sonoro, y no porque sea un término acuñado en España, por favor, ni mucho menos, ni en castellano, ni mucho menos, por favor, solo que ellos hablan el mismo lenguaje que nosotros, nada más por eso, ¿entiendes? En ámbitos y en países que conozco bien en ese punto, como pueda ser México, sobre todo, un poco Argentina y un poco Colombia. Chile, nada, pero sí conozco gente de allí. Entonces, es decir, y esa gente están desarrollando un arte sonoro que en muchos casos tiene a veces más que ver por su propia formación y por sus cercanías culturales, más que con Europa, o están a medio camino entre Europa, tipo Francia más bien, un poco España y Alemania, y sobre todo Estados Unidos. Entonces, sí, pero aquí en Centro de Europa no, ¿eh? O sea, no se usa tanto esa denominación. Aunque estemos hablando de lo mismo. No, digo los mexicanos o los colombianos o los argentinos, quiero decir que hablan de arte sonoro, pero no lo dicen porque nosotros lo hayamos inventado, no es un término español. Lo que pasa es que hablan también el mismo idioma que nosotros, entonces hablan de arte sonoro, pues muy bien, pero lo que ellos hacen tiene a veces más influencias de otros lugares que de lo que podamos estar pobres de nosotros influyéndoles a ellos, que desde luego creo que no es mucho. ¿Vosotros queréis comentar algo de esto? Bueno, me haces comentar también. Perdón. No, quería decir solamente que a ver, que en el centro de Europa eso tiene que ver también con la historia de la música. Quiero decir, y la historia de la música, todos sabemos lo que pasaba, lo que pasó en los cursos de Darmstadt, lo que se dijo, y ahora empieza a salir también lo que no sabíamos, y tiene que ver entonces con, digamos, esta escisión también entre, para decirlo rápido, entre la propuesta de la aleatoriedad dirigida y el azar absoluto. A partir de aquí hay una escisión continental que hace que haya elementos que no van a entrar. Antes yo hacía referencia a la dificultad que ha tenido Francia, por ejemplo, para dejar entrar el arte sonoro. Bélgica un poquito menos, pero... Y el minimalismo. Claro, hablamos de... Hay cuestiones políticas por debajo también que no podemos... Estaba Boulez, que tampoco era moco de pavo, ¿eh? Bueno, claro, cuando digo que hay cuestiones políticas, claro... Pero luego si vamos a hablar de eso, Carmen, también es verdad que hay una coherencia en la música francesa desde el siglo XVII por el timbre, por el color, que nos lleva al espectralismo con una naturalidad absoluta. Y sin embargo, personas que son, para mí, maestros, por ejemplo, como Luc Ferrari, han rebotado en esa realidad y se han ido más a Alemania porque estaban más cerca de esa realidad. Han rebotado porque no pueden sino rebotar en una historia que tiene una gran coherencia respecto de eso, pero que lo que no es esa escuela y que no va por esa corriente. O sea, si tú no eres espectralista, pues es que, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya me contarás. Claro. Sí. Bueno, son marcos, ¿no? Yo creo que es importante el ámbito francófono en general, donde la música está, para bien o para mal, muy institucionalizada, ¿no? Claro, figuras como el Conservatorio de París, digamos, sigue todavía hoy, ¿no? Ejerciendo una función como de meca, ¿no? Que claro, pues eso, suena más a siglo XIX que a los tiempos que corren, ¿no? Tiempos globalizados, nodales, diversificados y reticulares, ¿no? Distribuidos en red. Claro, aquí tenemos una simulación tardía y muy deficitaria en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ¿no? Que claro, con otros presupuestos y con otros bagajes, ¿no? Como a su vez, pues claro, cualquier trasunto del IRCAM, ¿no? Desde el año 74, pues aquí tardío en forma de CDMC, pues casi roza lo caricaturesco, por muy importante que haya sido y que nos haya transformado la vida a muchos de mi generación. Y bueno, pues gracias a los primeros contactos con un José Higes ya en el siglo pasado, en sus postrimerías, pues por mi parte allí yo ya soy del siglo pasado, cuidado. Yo ya soy del siglo pasado. Todos los aquí presentes, sí, para bien o para mal, ¿no? Entonces eso, claro, posibilita grandes cosas, evidentemente, ¿no? Tener unas orquestas muy establecidas, ¿no? Que cada departamento, si me apuras, tenga sus ¿no? grandes escuelas, como también pasa, dicho sea de paso, en el ámbito de las artes visuales. Bueno, eso no necesariamente
¿no? Se transforma o se manifiesta en una particular vitalidad artística, ¿no? Las aportaciones estéticas surgidas del IRCAM, que bueno, Carmen Pardo de nuevo conoce perfectamente y estudió hace ya tiempo, pues bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero en el tiempo, pero vamos, a día de hoy no parece que se esté ahí dictando, digamos, las pautas de la modernidad precisamente, ni de la contemporaneidad en el sentido, insisto, más vitalista e inspirador, ¿no? Eso, sin que esto ni mucho menos pueda entenderse, por favor, o deba entenderse como una crítica a lo público, ¿no? Más bien, lo público estatal debería estar más abierto y a veces tener un poquito más de agilidad que esos gruesos muros de los conservatorios que a veces tienen muy poco de, como decía antes José Iges, de porosos. Bueno, llevamos ya más de una hora larga de coloquio y debate. Yo quería terminar pidiéndoos a todos una última reflexión sobre el estado de las cosas, sobre los próximos desafíos, sobre lo que queráis. Empezamos contigo, Pepe. Pues es que no lo sé, porque es una pregunta que nos lleva otra vez a hablar de lo mismo de lo que hemos hablado. Yo soy muy malo para resumir. No, más que un resumen, lo que tú quieras. El próximo proyecto, un desafío, hasta luego, Ruth, lo que tú quieras. No, yo creo que yo estoy muy contento de haber participado en este debate. Yo he dicho cosas que no pensaba decir, que se me han ocurrido sobre la marcha, gracias a ellos, gracias a ti, por supuesto. Y esto pasa siempre, ¿no? Es lo que ocurre con la interacción, ¿no? Y esto también es un elemento de aprendizaje para lo que puede ser el arte sonoro o la música también en general, o la música hecha de cámara, o en fin, el camerismo que hemos hecho aquí, ¿no? Y es el hecho de que uno puede llevar ciertas lecciones aprendidas, pero luego se da cuenta de que sabe cosas que no sabía que sabía. Y entonces eso es muy interesante, ¿no? O sea, aprendes de ti mismo y, por supuesto, también de los demás. Así que muchas gracias. ¿Y tú, Miguel? Bueno, yo desde luego me sumo a ese agradecimiento, Ruth, que por supuesto se extiende a toda esa labor infatigable que realizas a diario y en nocturno también, lo sabemos, en las 24 horas del día. Y quizás, una reflexión que no se haya explicitado, pero espero que se haya trasladado a quienes nos ven y nos escuchan en este rato. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando tenía yo ese placer, ese privilegio de conversar con Luis de Pablo en ese libro que tú conoces bien, Ruth. No me ha llegado todavía. Bueno, allá el servicio postal, pero vamos, llegará, no pierdas la fe. Ese, ¿no? Luis de Pablo. Es la pandemia, la culpa es de la pandemia. Ya, sí, y vamos, y los servicios está en camino. Bueno, ahí mencionaba una frase para mí muy, muy emocionante de Luis de Pablo, cuando también intentaba sintetizar, resumir cosas que podían explicar el devenir de la música en España en estos últimos años, y me decía: Miguel, en España ha faltado amor. En fin, esto es una cosa que uno puede coincidir, habría que ver en qué medida ¿no? el propio Luis de Pablo podría representar algo también de eso. Y ya digo, por vía de lo performativo, a mí me gustaría pensar que se ha conseguido trasladar a quienes nos ven, pues, no sé si amor es una palabra a lo mejor demasiado ñoña o decimonónica, pero es verdad que en este ámbito del arte sonoro, acaso porque las desgracias unen o algo así, o que somos pocos, pero bien avenidos, pero sí que hay una admiración enorme entre nosotros y un cariño, eso desde luego es inequívoco. Entonces es verdad que es algo que en algunos nos ha hecho sentir muy, muy acogidos, ¿no? Entonces, claro, yo esa admiración que siempre he sentido, esa generosidad por parte de Carmen Pardo, por parte de José Iges, pues me ayudan a configurar también este ámbito del arte sonoro, en particular en España, ¿no? Y, por supuesto, aludiendo a tantos nombres, algunos ha citado José Iges, pues que son grandes amigos, además de ¿no? grandes inspiradores, y como un ámbito hospitalario, un ámbito, sí, y es verdad que eso, en fin, en contraste con otros, a los que no vamos a volver a referirnos, pues configuran también en esa dimensión sociológica esta dimensión del arte sonoro, y en particular en España, pero también las redes internacionales, que están, por supuesto, desde su génesis más profunda, como un ámbito, insisto, hospitalario, ¿no? Y en fin, frente a esa fragilidad de la escucha, esa calidez, ¿no? de esa compañía, de sentirnos acompañados, gente que lee tus textos, gente que se preocupa ¿no? y escribe sobre ellos y reflexiona, gente que acude, eso, bueno, ha marcado una vivencia muy distinta de la que uno ha encontrado en otros ámbitos de la creación en España, y en última instancia, no nos engañemos, en un caso como el mío es el que me ha decantado decididamente hacia este ámbito. ¿Y tú, Carmen? Terminamos contigo. Sí, a ver,
La cuestión es que a mí me da la impresión, ahora que ellos comentaban y los estaba escuchando de nuevo, que lo que nos une de alguna manera y en relación al arte sonoro, que es el tema del que estamos hablando, es esta pasión por aquello que no sabemos, esta pasión por lo que desconocemos, esta capacidad también, decía Pepe, de decir las cosas que no sabías que sabías. ¿Por qué? Porque nos escuchamos, porque precisamente a la escucha van surgiendo aquello que tú no te habías escuchado a ti mismo decir, ¿no? Y esta capacidad que creo que un poquito tenemos todos aquellos que nos interesa el arte sonoro, para bien o para mal, pues es un poquito lo que ponemos en obra y lo que queremos transmitir, y eso pues va más allá de lo sonoro y del arte. Tiene que ver con el placer que tenemos, creo, todos de estar aquí ahora los cuatro y haber compartido. O sea que nada más. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros seguidores por seguirnos cada sábado a las 12 de la mañana. Ya sabéis que queda colgado en nuestro canal de YouTube. En España hay unos artistas sonoros extraordinarios y unos investigadores y estudiosos del arte sonoro extraordinarios, mentes realmente privilegiadas, y hoy hemos tenido aquí a 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.